La base es fundamental en un diorama porque proporciona soporte, define el entorno y realza el realismo, guiando la mirada del espectador y mejorando el impacto visual de la escena. Para este proceso necesitaremos base de madera multiplex, 60 x 40 centímetros, 16 milímetros de grosor, paneles de MDF o HDF, 3 milímetros de grosor, bloques de refuerzo de madera, cola blanca para madera, barras de silicona, cartón especial para la base elevada, varillas Terraform, papel crepé de paisaje, herramientas, cúter, tijeras, pistola de silicona, lija, lápiz, metro, escuadra, alfombrilla de corte. Paso 1. Preparación de la base de madera. Utiliza una base de madera de 60 x 40 centímetros, con un grosor de 16 milímetros, idealmente de tablero multiplex. Los laterales se harán con MDF o HDF de 3 milímetros de grosor. Los lados largos deben medir 60,6 centímetros y los cortos, 40 centímetros. Dibuja líneas onduladas sobre cada pieza, simulando montañas o colinas, y recórtalas con una sierra de marquetería. Las alturas variables añaden profundidad y realzan la escena del diorama. Aplica una línea de pegamento en el borde de las piezas laterales, y alínealas cuidadosamente con la base antes de unirlas. Coloca un pequeño soporte de madera en la esquina para reforzar la unión entre la base y el lateral, asegurando estabilidad y ángulo recto. Repite el mismo procedimiento con los otros laterales para completar la estructura. Asegúrate de presionar firmemente cada pieza para una buena adhesión, y limpia cualquier exceso de pegamento antes de que se seque. Lija suavemente los bordes para eliminar imperfecciones y lograr un acabado limpio. Paso 2. Construcción de la base elevada. Con la base lista, marca con lápiz la ubicación del lago y la cabaña para usarla como guía al construir el paisaje. Luego, prepara el relieve con el sistema Nock Terraform. Corta las piezas del kit por la línea de división. Corta 4 varillas de 5,5 centímetros sobre una alfombrilla de corte, y lija los bordes para un mejor acabado. Forma 4 soportes para una cabaña a 6 centímetros de altura. Marca la base de la cabaña sobre una lámina de cartón. Usa una escuadra con transportador para lograr ángulos precisos y bordes definidos. Deja un margen de 2 a 3 centímetros alrededor del contorno, necesario para pegar el papel crepé más adelante. El corte se realiza con cúter, siguiendo líneas suaves y onduladas para dar un acabado natural al relieve. Dibuja la silueta de la base de cartón sobre la madera e instala los soportes en cada esquina con silicona caliente para fijarla y crear la plataforma elevada donde se ubicará la cabaña. Inserta pilares de madera verticales en puntos estratégicos del tablero, siguiendo el contorno del paisaje trazado. En la base, coloca conectores como soporte para reforzar su unión con la madera. En la parte superior, añade conectores que permitan cruzar varillas horizontales o diagonales, formando una malla que servirá como base para modelar la topografía del terreno. Fíjalos con silicona caliente. Con el cortafrío, retira los conectores sobrantes para lograr una estructura limpia y precisa. Paso 3. Modelado del terreno. Utiliza el papel crepé de paisaje de Nock, un material resistente al agua, flexible y muy fácil de moldear. Recorta tiras largas que cubran varias secciones de la estructura en red. Colócalas una a una, superponiéndolas ligeramente para lograr una cobertura total. Con la pistola de silicona caliente, adhiere los bordes y las zonas necesarias, procurando que no queden huecos. Fija las tiras de papel crepé avanzando de abajo hacia arriba, y luego cubre la zona alrededor del área de la cabaña, dejando libre el espacio destinado para ella. Continúa adaptando el material cuidadosamente al contorno del terreno. Por último, revisa todos los bordes, corrige imperfecciones y refuerza las partes sueltas. Una vez seco, el papel se convierte en una cáscara firme, lista para aplicar masilla o pintura. Visita iberplace.com y encuentra todo lo que necesitas para tus proyectos.